pastor Daniel, la verdad es que cuando cantamos y expresamos de esta manera lo que Jesucristo hizo por nosotros, las palabras no alcanzan. El corazón se conmueve y el espíritu se goza. Cristo, en Dios, nuestro Señor. Porque Él ha sido bueno, porque Él es bueno, porque Él es muy bueno. Cuando miramos nuestra vida y miramos hacia atrás y vemos tantos errores, vemos tanta misericordia y vemos tanto amor de Dios que cubre. La palabra dice que el amor de Dios cubre multitud de errores, de faltas y de pecados. ¡Qué hermoso! Porque ¿qué sería de nosotros sin esta gracia de Dios? La obra de Cristo. La obra de Cristo es esa gracia que vos y yo necesitamos para vivir cada día nuestra vida. Pero en esta noche no te distraigas, porque Dios quiere hablarnos. Dios siempre, como un Padre amoroso, quiere hablarnos porque somos sus hijos y somos amados por Él. Somos especiales para Él. Sos especial para Él. Y Dios está tan interesado en nosotros que siempre está dispuesto a hablarnos. ¿Saben? El problema siempre somos nosotros, que a veces no estamos tan atentos. No perdamos el tiempo para encontrarnos con Él a solas. El otro día decía que a mí me gusta hablar con mis hijos a solas, porque ninguno es igual al otro y ninguno tiene la necesidad que el otro tiene. Y Dios quiere que vos te acerques y que yo me acerque a esa intimidad que Él quiere como papá para nosotros. Y Jesús nos enseñó a acercarnos en intimidad a Él, y para que podamos llamarlo también como ese nombre de tanta intimidad, ¿no? Papito querido, Abba Padre, dice la palabra. Y eso significa papito amado. Vamos a orar y vamos a compartir una palabra que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Señor, gracias por tu presencia. Señor, porque tu presencia es real aquí. Tu palabra nos enseña, Señor, que cuando nosotros, tus hijos, nos reunimos, aunque seamos 2 o 3, vos te haces presente por medio de tu Espíritu Santo. Y hoy estás aquí, Señor, porque como decíamos recién, estás tan interesado en nosotros, que hoy otra vez quieres hablarnos, Señor. Y Padre, al abrir tu palabra, sea tu Espíritu Santo, Señor, oh Señor, llenando mi boca. Señor, que yo mengüe y que tú crezcas por medio de tu palabra en esta noche, para que tu palabra sea impulsada por el poder de tu Espíritu Santo, para bendición, para edificación y para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque hay promesa tuya de que tu palabra no volverá vacía, sino que tu palabra hará la obra para la cual tú la envías en este mismo momento. Gracias, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? Estamos bien porque estamos acá en la casa de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y en este tiempo de fin de semana largo, donde mucha gente también aprovecha a descansar, a salir
Hoy, después del culto de la mañana, salíamos ahí, era un sol hermoso, suave, lindo, daba ganas de quedarse ahí, en el sol, o de ir ahí ahí a alguna plaza, a algún lugar así. Pero, como decía Camila hoy ministrando la adoración, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos. Así que te felicito por estar aquí. Te felicito porque tomaste la mejor decisión. En esta noche quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, y que tiene que ver con algo que Dios quiere que vos y yo podamos adquirir y ejercitarnos en esto. Y tiene que ver con una cualidad humana, pero una cualidad, un valor humano que es muy importante, muy relevante. Tiene que ver con la perseverancia. ¿Sos perseverante en lo que haces? ¿O empezás las cosas y las dejas por la mitad? ¿O vas avanzando en alguna situación, en alguna carrera, o en algún negocio, en algún emprendimiento, y de repente te desanimás y dejas todo por ahí, por el medio, por la mitad? Miren, la perseverancia es una cualidad humana, pero es absolutamente necesaria para alcanzar aquellas cosas, aún en la esfera puramente humana, que tiene que ver con los sueños, los anhelos, las metas. Absolutamente necesaria. Y para los hijos de Dios todavía mucho más, porque esa perseverancia, potenciada por la fe que tenemos depositada en Cristo, hace que podamos nosotros vivir una vida diferente. Miren, ¿se acuerdan de este pasaje, Mateo 24:13? Solamente lo digo como introducción. El Señor dice estas palabras: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren si no tenemos que aprender a ejercitarnos, a perseverar más y más cada día. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Se acuerdan de Jacob cuando luchó con el ángel? Y luchó, y toda la noche dice la Biblia ahí en Génesis que él luchó con el ángel de Dios. Y no lo soltó. Y en un momento el ángel le dice que lo soltara. ¿Y él qué le dijo? No te soltaré hasta que no me bendigas. ¿Y cómo somos nosotros en esto de buscar y tomar para nuestra vida los planes que Dios tiene? ¿Somos como Jacob? ¿O nos desanimamos ahí al comienzo o por la mitad? Saben que mantenernos en una actitud perseverante y en fe en cada cosa que emprendemos, sin dudas nos asegurará el éxito. Por estas dos premisas que mencionaba aquí en esta frase. Primero, por la perseverancia en sí misma. Estaba leyendo un poco la biografía que me llegó por ahí de Thomas Edison. ¿Saben quién es? Un inventor de aquellos. Dice que a lo largo de su vida registró por lo menos 1600 inventos. Qué bárbaro. Pero yo me puse a leer de los inventos que después les voy a contar, pero son impresionantes. Pero cuenta en la biografía que este era un chico que su mamá lo mandaba al colegio, y en aquella época, 1850 en adelante, había que pagar para educar a un hijo. Y pasado el tiempo, su maestro lo envía de vuelta a su casa con una nota diciendo: invierta su dinero en otra cosa, porque este niño no ha aprendido a leer y a escribir y no lo va a hacer. Y su madre decidió empezar ella a enseñarle. Y tal es así que él fue
prácticamente un autodidacta, pero patentó más de 1.600 inventos. Era un hombre que estaba tratando, yo buscaba a ver si era cristiano, ¿no? Solo dice que él entendía que había un ser superior, que creía en eso. Pero miren, en alguno de los inventos, el telégrafo, el fonógrafo, allá por el 1870, el primer hombre que envasó la música. ¡Qué tremendo! ¿Qué más? La bombilla incandescente. El primer micrófono, a base de carbón, que hoy nosotros estamos usando un micrófono. El auto eléctrico, hoy está ahí dándole las grandes empresas, ¿no? El auto del futuro. Pero dice, también en su biografía, que trabajó muchísimo en un aparato para tratar de guardar la energía. Y dice que intentó aproximadamente más de 9.000 veces. Pero logró su cometido e inventó lo que todos los autos tienen ahora, la batería. ¡Qué tremendo! Y una vez le preguntaron, pero ¿no se avergüenza de haber fracasado tantas veces? Y él le dijo, no, porque aprendí 9.000 veces cómo no se hace una batería que guarde la energía. ¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Somos perseverantes. Y este hombre, solamente a través de perseverar y perseverar y perseverar, logró grandes cosas. Miren, la palabra, yo decía, a través de la perseverancia y a través de la fe. Marcos 9:23 dice, al que cree, todo le es posible. ¿Vos tenés tu confianza en Dios? ¿Tenés tu fe en Dios? Es tiempo de empezar a creer, a confiar en Él. Miren, de nada sirve si vamos a empezar algo que queremos lograr y no tenemos la perseverancia para llevar adelante eso que está en nuestro corazón. Pero en esta noche quiero brevemente, ¿saben cuánto tardó Noé en construir el arca? A ver, los que estudian la Biblia, aproximadamente más de 100 años. ¡Qué perseverancia! Por un mandato de Dios, por fe, porque no había llovido nunca. ¿Cuántos años esperó Abraham el cumplimiento de la promesa para que llegara ese hijo prometido? 25 años. ¿Y vos cuánto hace que estás esperando? Y todavía no viene eso que estás anhelando, esperando. Pero saben, la palabra de Dios dice que los que confiamos y esperamos en el Señor, ¿cómo dice? No van a ser avergonzados ni defraudados. Así que en esta noche quiero que pensemos en esto. Saben que Jesús esperó obedientemente 30 años antes de comenzar su ministerio. ¿Por qué no empezó a los 21 cuando, no sé, acá en esta sociedad es mayor de edad, ¿no? ¿Por qué no empezó antes? Si Él era Dios. Y podría tal vez haber tenido un ministerio más largo, porque Él esperó en obediencia el tiempo de su Padre, el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos, y Él hizo lo que tenía que hacer en el tiempo estipulado por su Padre. Pero en esta noche quiero invitarles a que podamos ver en el libro de Filipenses,
Filipenses, en el capítulo 3, versículos 7 al 14, al 16, perdón. Vamos a leer la historia de un hombre, vamos a ver, ustedes la conocen, pero qué bueno es que podamos ir para ver un poco la vida de Pablo. Aquel Saulo, que era un hombre bastante particular. Conocemos la historia de Saulo. Perseguía a la iglesia, los encarcelaba a los cristianos, los azotaba y hasta los mataba. Pero un día tuvo un encuentro con Cristo y su vida cambió. Pero un día vos tuviste un encuentro con Cristo y tu vida cambió. ¿Verdad? ¿Cambió? ¿Está cambiando? Eso, ¿no? Está cambiando. Está cambiando, gracias a Dios. Vamos a leer estos versículos de Filipenses 3. Y dice Pablo lo siguiente: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Y Pablo afirma esto y dice: no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello, para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo. Si ustedes sienten una cosa, también esto se lo revelará Dios. Pero en aquello en lo que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Vemos aquí a un Pablo, después de su encuentro con el Señor, donde deja todo lo que antes era importante para él, lo deja a un costado. Saben que en otras traducciones dice, acá dice basura, ¿no? En otras versiones dice estiércol, dándole el verdadero significado que debe tener para nosotros las cosas materiales detrás de las cuales corremos tanto y nos enfrascamos y caemos en tanta ansiedad y en tanta preocupación. Y las cosas materiales no son malas en sí mismas. Dios las puso también para nuestro beneficio. Ahora, cuando eso se convierte en algo donde nuestra vida se centra en la búsqueda de eso en sí mismo, eso viene a ser algo dañino, destructivo, y viene a ser una basura para nuestra vida. Y Pablo lo comprende. Pablo, este Pablo que era un asesino, era el que estaba ahí cuando apedreaban a Esteban, el primer mártir de la Biblia. ¡Qué tremendo! Y él estaba ahí al lado. ¿Saben? Cuando uno empieza a ver y medita la vida de Pablo, dice, pero Pablo, el primer punto que quiero que pongamos, le voy a pedir a Martín que ponga ahí, es que quiero animarles a que busquemos y a que perseveremos en la gracia, esforcémonos en la gracia.
¿Y Pablo se merecía esa gracia? Porque ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? El favor de Dios, el perdón de nuestros pecados. Fuimos alcanzados por su amor, por gracia. No lo merecíamos, somos todos pecadores. ¿Acá hay alguno que no sea pecador? Levante la mano. Queremos verlo. Todos somos pecadores. Lo dice así la palabra. Pero su gracia nos alcanzó un día. Hoy cantábamos. Recién cantábamos. Así como estaba, Señor, me alcanzaste. Eso cantábamos. Así como éramos, así como somos. Pero su gracia nos alcanzó un día, su amor. Hemos sido justificados por esa gracia. Y lo primero que Pablo dice es: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¡Qué tremendo! Y Romanos 5:2 dice, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y yo te pregunto, ¿estás firme en esa gracia? ¿Estás firme o estamos más o menos? Hermanos, nosotros debemos permanecer firmes en esa gracia, porque esa gracia implicó un precio muy alto para Jesús y para el Padre. Primero enviando a su Hijo a morir en la cruz, y Jesús obedeciendo y entregando toda su vida y derramando cada gota de sangre para que esa gracia nos alcance y para que vos y yo en este tiempo permanezcamos en esa gracia. Pero la gracia también es que lo que vos y yo recibimos, la Biblia nos enseña: recibiste de gracia, dalo de gracia, compartilo de gracia. Si Jesucristo es el que sacia tu sed, el que sacia toda necesidad en tu alma y en la mía, ¿cómo no vamos a compartir? ¿Y cómo no vamos a testificar de un Cristo que vino y cambió nuestra vida y sacia nuestra alma cada día y lo va a seguir haciendo cada día de nuestra vida? En esa gracia tenemos que permanecer cada uno de nosotros. Y yo quiero animarte en este tiempo a perseverar en esa gracia que solo es posible por la obra, el amor y la misericordia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo lo dice así. Él lo tiene tan afirmado esto en su corazón. ¿Y vos? ¿Y yo? Pablo dice, y a decir verdad, incluso, dice, estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. ¿Saben? Pablo mismo a Timoteo le dice: pero tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Esforzarse qué es? Perseverar, esforzarse. Miren, vivimos en una sociedad donde pareciera ser que el esfuerzo no tiene valor y que se reciben las cosas, se adquieren las cosas con el mínimo esfuerzo. Y esto es lamentable, porque eso no es lo que dice y enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros a ganarnos el sustento y el bien diario con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, poniendo todas nuestras capacidades para estudiar, para prepararnos, para tener mejores herramientas en un mundo difícil. Y hermanos, esto es importante. Así que tenemos que esforzarnos en esa gracia. Yo decía hoy, ¿Pablo merecía esta gracia? No, no la merecía. Pero cuando miramos lo que Pablo tuvo que sufrir, le leo cortito, solamente para que puedan tomar nota mental de lo que Pablo tuvo que hacer y dejar a un lado y perseverar sobre todas esas cosas. Pablo dice lo siguiente:
Mis trabajos son abundantes. Esto está en 2 Corintios 11, 23. Mis azotes innumerables, mis encarcelamientos muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros en ríos, de ladrones, de mi propia gente, peligro de los no judíos, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. He pasado por mucho trabajo y fatiga, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Y además de todo eso, dice Pablo, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Está escuchando todo lo que Pablo tuvo que pasar? Imagínate si vas a la calle y te agarra la policía y te dan 40 latigazos y te dice no prediques más. ¿Qué vas a hacer después? Yo me curaría las heridas y lo consideraría. Saben, estos días estaba leyendo Neymar, el futbolista, es alguien que es un hijo de Dios, más allá de que vivirá su vida, ¿sí?, y su testimonio de una forma especial, como cada uno de nosotros. Leí estos días que, porque él, cada vez que hacía un gol, se ponía cada 10 y decía Jesús es un 10. Cuando comenzó a jugar en el PSG, ¿saben? Le obligaron por contrato que no lo vuelva a hacer. Por supuesto que el dueño del PSG parece ser que es árabe y musulmán. Por contrato, en cada temporada, no sé cuántas son las temporadas, si son 3 años, ¿cómo es? Le dan $6 millones para que no vuelva a testificar de su fe públicamente. Hermanos, esto es triste porque aparentemente él lo aceptó. Porque esto es solo una muestra, pero esto es solo una muestra de lo que va a suceder muy pronto. Está sucediendo en muchos lugares, está sucediendo en Argentina. Cuando hay una personalidad o alguien que está en un medio importante de comunicación, enseguida le cortan, enseguida le llevan la conversación para otro lado, le cubren con palabras tras palabras y no lo dejan hablar. Pero Pablo pasó todo esto y es bueno que nosotros veamos el ejemplo de Pablo, porque él está expresando lo que expresa de esta manera, diciendo, ¿no?, todo lo que él pasó, todo lo que él tuvo que sobreponerse para seguir testificando de Cristo y para dejarnos en la palabra todos estos ejemplos, todas estas enseñanzas, porque lo tenemos aquí, porque un Pablo se dejó guiar por el Señor, se dejó influenciar por su espíritu para escribir todo lo que escribió, para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo y para nuestro ánimo y para animarnos a nosotros a perseverar. ¿Cómo está nuestro testimonio? En donde estudiamos, trabajamos, vivimos. ¿Cómo es tu testimonio? A veces, ¿saben qué? Ni siquiera saben que somos cristianos. Pero eso no debe ser así, hermano. Tienen que saber, nosotros somos sal y luz, lo dice la palabra. Tienen que saber, aunque no hablemos, nuestras acciones deben demostrar que somos hijos de Dios, que tenemos temor de Dios y que estamos para compartir esa gracia que un día nos ha alcanzado. Pero también es importantísimo que nosotros podamos perseverar en la oración. Pablo sigue diciendo en el versículo 9, dice, y ser hallado en él, no por mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo.
fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Pablo está hablando aquí de un conocimiento de Dios. ¿Cómo usted conoce a una persona? ¿Viniendo? Ajá, teniendo relación. ¿Y cómo nos relacionamos? Dialogando. Usted puede ver a una persona, pero ahí no la conoce. Usted empieza a conocer a alguien cuando empieza a dialogar, empieza a hablar, empieza a compartir, empieza a escuchar sus deseos, sus intenciones, sus intereses. Ahí empieza a conocer de verdad y empieza a ver cómo vive esa persona. Ahí usted empieza a conocer de verdad a esa persona. ¿Cómo conocemos a Dios? No se me duerma, por favor. Conocemos a Dios a través de la palabra, sí. Pero conocemos a Dios cuando nos acercamos en intimidad a Dios y cuando dialogamos de verdad con Él, porque Él nos espera cada día y quiere entablar un diálogo íntimo con nosotros. Cuando hablamos con el Señor y estamos atentos y dejamos que Él nos ministre y nos hable, empezamos a conocer de verdad a Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? Al final de todo lo que pasó y todo lo que también tuvo que perseverar y mantener su fe, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Porque dice, mas ahora mis ojos te ven. Realmente él conoció a Dios, perseverando sobre cada prueba, sobreponiéndose sobre todas las pérdidas que tuvo. Pero ahí conoció de verdad a Dios. Y hoy yo decía como un chiste, acá había una parejita de novios. ¿Saben qué? ¿Cómo conoce el novio a la novia? ¿Cómo empieza un noviazgo? A ver, tranquila. Pero ¿saben lo que yo he contado a la mañana, no? Y uno no quiere ser autorreferencial, pero yo buscaba cada momento que podía para estar con mi novia de ese entonces y hablar con ella. Hablábamos y hablábamos y hablábamos. Y nos podíamos pasar 3 horas hablando. Y así nos conocíamos. Y también contaba que yo vivía acá, ella vivía a 1000 kilómetros, viajaba hasta el pueblo, y del pueblo a veces no había un vehículo porque era todo camino de tierra. Entonces, 30 kilómetros, ¿qué hacía? Caminaba. Dios me es testigo, decía Pablo. Y caminaba. Pero ¿saben qué? El tema es que muchas veces este amor humano es más fuerte que el amor que vos y yo debemos tenerle a Dios. Y yo quiero animarte a que podamos perseverar en la oración para conocer a este Dios, a este Padre bueno, que está tan interesado en nosotros. ¿Y saben qué? Te dejaron en alguna cita esperando, pagando, y el que te citó no vino. En un café por ahí, ¿no? Y vos sentada y pasa el tiempo, y miras la hora y no viene. Y no vino. Tenés que pagar el cafecito ese chiquitito que pediste y te vas. ¿Sabes una cosa? A veces dejamos a Dios así. Él nos espera cada mañana. Él nos espera cada día. Él nos espera en ese tiempo de intimidad y de diálogo que Él quiere tener con nosotros. Y a veces las urgencias y las carreras de esta vida tan movida nos lleva a perder tanto tiempo y no nos encontramos con aquel que está tan interesado en nosotros, que quiere dirigir nuestra vida, que tiene el propósito de bendecir nuestra vida, que tiene el propósito de transformar nuestra vida, como transformó la vida de Saulo.
¿Sabes qué? Y no le damos bolilla. Perdón la expresión, pero es así. Pero hermanos, yo quiero animarles. Como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, debemos perseverar en la oración. En la vida íntima, en la vida congregacional. Hermanos, el jueves es un día de culto de oración. No se lo pierda. Venga. Estamos viviendo un tiempo tan hermoso de oración los jueves. Hermano, no se pierda esto. No se pierda la posibilidad de estar juntos en la presencia de Dios, orando, clamando. Estos días hablaba con alguien, le mandé un mensaje a un hermano, y este hermano, bienvenida, me dice lo siguiente, me responde por WhatsApp: hermano, no me voy a congregar más. Dice, él viene de otra iglesia, ¿no? Y estuvo acá un tiempito, y me dice, ni a ninguna otra iglesia me voy a congregar. Y yo le respondo: hermano, ¿qué le está pasando? Me dice, no me voy a congregar porque los cambios que yo esperaba no suceden, las cosas que yo esperaba de Dios no pasan. Entonces es lo mismo vivir sin Dios. Hermano, créame, fue un dolor tan profundo en mi corazón. Porque muchas veces pensamos que si Dios me da todo y lo que yo necesito y lo que yo creo y lo que yo quiero, entonces sí, Él es mi Padre. Y si no, entonces no, vivo como quiero. ¿Sabes qué? Él es nuestro Padre siempre. Y Él es Señor y soberano para hacer como Él quiere. Y a veces nos cuesta aceptar esta realidad. Pero vuelvo al punto. Eso produjo en ese momento un clamor en mi corazón por este hermano. Porque yo no tengo ninguna duda de que él va a volver en sí como el hijo pródigo y va a volver a la casa del Padre, y el Padre no le va a reprochar nada, sino que lo va a amar, lo va a abrazar, lo va a besar y lo va a recibir en su casa, porque eso es lo que hizo con cada uno de nosotros. Pero hermanos, tiene que haber un clamor en nuestro corazón por la gente que se pierde. Tiene que haber un clamor por la gente que está en la calle sin Cristo. Y no solamente un clamor interno, tiene que haber una expresión externa que nos lleve a testificar y a hablar que hay un Cristo que sana, que salva, que bendice, que transforma, que cambia la maldición en bendición, dice la palabra. Y a veces miramos hacia atrás nuestra vida y decimos, pucha, si hubiera estudiado, si hubiera terminado esa carrera que comencé hace tanto, si hubiera decidido de tal forma, ¿no? Pero no importa cómo llegamos hasta aquí, no importa cómo llegaste hasta aquí, lo que importa es qué vamos a hacer a partir de ahora, porque el Señor es fiel, y el Señor es fiel. Así que hermanos, miren lo que dice Hechos 1:14, dice, y todos ellos, está hablando de los primeros cristianos, oraban y rogaban a Dios continuamente, dice Hechos 1:14. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. ¿Está entendiendo esta frase? Dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. ¿Saben por qué? Porque el Señor da por hecho que nosotros vamos a perseverar en la oración. Pero termina el párrafo diciendo, sean constantes en sus acciones de gracias. ¿Por qué lo dice? Porque se supone que si vos y yo clamamos, oramos, intercedemos,
delante del trono de nuestro Dios, va a haber sí o sí una respuesta, porque la oración del Hijo de Dios, del pueblo de Dios, mueve el corazón de Dios, mueve la mano de Dios. Y como iglesia, hermanos, necesitamos orar, necesitamos crecer. Vos y yo, en forma personal, necesitamos crecer. Como matrimonios, necesitamos, yo siempre le digo a los grupos de matrimonio, necesitamos orar juntos. ¿Vieron que cuando uno está enojado con el otro? Si nos ponemos los dos delante de la presencia de Dios a orar y somos sinceros, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que abonar, ¿no? Nos tenemos que reconciliar. No podemos permanecer así delante de la presencia de Dios. Esto es una clave para vivir la vida matrimonial y la vida cristiana. Ese no es el tema hoy, pero lo digo al pasar. Un tercer punto, hermanos, tenemos que perseverar en conocer a Dios a través de la palabra. Dios se revela a través de la palabra. ¿Saben? Miren lo que dice aquí Pablo en los versículos 11 al 14. Dice, él está hablando y dice, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué sabía Pablo que habría resurrección de entre los muertos? Porque él conocía las palabras de Jesús. No es que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto. ¿Hay alguno perfecto aquí? La verdad que nos miramos, ¿no? Y no encontramos nada. La palabra dice que no hay ninguno perfecto, así que quédese tranquilo, quédese en paz. Pero dice, pero yo sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago, dice Pablo, y hay dos puntos ahí. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Hermanos, muchas veces nos quedamos atados al pasado, a lo que pasó, a lo que me hicieron, al abandono, me dejaron solo, me hirieron, me mintieron, me estafaron y nos quedamos atados en eso, al pasado. Mi hermano, si te quedas atado a ese pasado, tu vida va a ser, perdóname la expresión, pero es la verdad, un infierno. Vos y yo como hijos de Dios tenemos que mirar al pasado, pero para ver la obra de fidelidad, de amor y misericordia de Dios, de ver cuántas veces el Señor nos levantó, cuántas veces caímos y Él nos levantó, cuántas veces nos equivocamos y Él nos perdonó, cuántas veces necesitamos y el socorro de Dios estuvo ahí sobre nuestra vida. Para eso tenemos que mirar el pasado, no para quedarnos en la amargura, en el resentimiento, en el odio, en la venganza, porque tu mente no lo va a soportar, ¿sabes? Nuestra mente, no podemos vivir así. Como hijos de Dios tenemos que vivir de otra manera, ir a la palabra. Mire lo que dice Josué 1:8, dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes, escuche, para que actúes, para que hagas de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Mire lo que sigue, que se pone mejor. Así harás que prospere tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Wow. Mire, ¿querés que te vaya bien? ¿Querés que tu vida, lo que emprendas, lo que hagas, sea prosperado por el Señor? No te olvides de lo que está escrito en la palabra y que conocemos. A veces nos olvidamos las cosas que queremos olvidar, ¿no? Y tomamos las cosas que nos interesan de la palabra. Hermanos, tenemos que tomar toda la palabra. Miren lo que dice Santiago 1:8, hablando de esto mismo. Pues quienes dudan, titubean, son inconstantes en todo lo que hacen. Hermanos, tenemos que perseverar
en conocer al Señor a través de la palabra. Un último punto, porque creo que se me extendí demasiado. El último punto es, hermanos, perseveremos en la unidad. La palabra de Dios nos insta y dice, estén solícitos siempre en guardar la unidad del Espíritu. Podemos tener diferencias porque somos bien distintos cada uno del otro. Y esto va a ser algo natural, va a surgir naturalmente en un grupo humano grande. Pero ¿saben qué? ¿Qué es guardar la unidad? Guardar la unidad es, aunque haya diferencias, poder resolver esas diferencias con madurez y acercarme de tu corazón al otro. Guardar la unidad es cuando yo bajo la barrera. Vieron que a veces ponemos una cosa acá que nadie puede llegar a nosotros. Hermano, tenemos que bajar las barreras para que el otro se aproxime a nosotros y yo deliberadamente busque acercarme de corazón al otro. ¿Saben? A veces eso es algo inconsciente, pero la palabra de Dios dice esto. Mira, el Salmo 133:1 dice, qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. ¿Cómo es la convivencia en tu casa? ¿Cómo es la convivencia en tu familia, en tu matrimonio? ¿Cómo es? ¿Hay armonía? O a veces hay armonía y a veces hay otra cosa. Pero la palabra de Dios nos enseña a que nosotros somos esos agentes que deben cambiar el espíritu en el ámbito de nuestra familia. Y Dios se agrada de esto, qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Y de esto nos va a pedir cuenta el Señor a cada uno de nosotros. ¿Sabían? Hechos 2:42, otra vez, con referencia a la iglesia primitiva, dice esto. Y los hermanos se mantenían fieles a todas las enseñanzas de los apóstoles y partían el pan y oraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué tremendo es esto, porque muchas veces hay tantas pequeñas cosas que rompen la unidad familiar, pero Dios te dio la gracia y la sabiduría para que seas seamos esos que ayudan a la pacificación. La palabra dice, y lo repito, ya es la segunda vez que lo digo, el amor cubre multitud de faltas, de pecados. A veces queremos pasar tanto la factura, ¿no? Guardalas a la factura, quemalas. Que sea tu vida y tu corazón una fuente de amor que cubra los errores de los que están a tu alrededor. No que hagan con vos cualquier cosa, pero que tu corazón sea una fuente de amor que cubra muchas faltas, porque así es Dios con vos y conmigo, y Él espera de vos y de mí, porque somos sus hijos, lo mismo. Y ya para terminar y como conclusión, ¿saben por qué podemos permanecer perseverantes? En una actitud perseverante, porque disponemos de esa gracia de Dios de la cual hablábamos recién. Sobre nuestra vida, esa gracia de Dios está sobre nosotros. Y en una vida de oración constante y comunión con Él, guiado por la enseñanza, el mandamiento de la palabra, podemos buscar siempre la comunión con los hermanos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Saben, hermanos? Cuando hacemos esto, hay un poder de Dios. Hay bendición de Dios que se desata sobre nuestra vida. Pero como Pablo, sería bueno que en esta noche digamos, dejando el pasado atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque lo que Dios tiene por delante para tu vida es maravilloso.
¿Sabes? Y algunos tal vez estén pensando, y bueno, pero ¿y la muerte? Aún la muerte es maravillosa para los que tenemos nuestra fe depositada en Cristo. Porque Jesús dijo, yo sé a dónde vengo y sé a dónde voy. Y vos y yo, porque tenemos nuestra fe en Cristo, también sabemos que aún la muerte es un paso a la misma presencia maravillosa, majestuosa de este Dios que quiere que vos y yo perseveremos en su gracia, perseveremos en la oración, perseveremos en la palabra y perseveremos en la unidad. Quiero invitarte a cerrar tus ojos y a que podamos orar en este momento. Señor, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti. Señor, y podemos ver tantos ejemplos en la Biblia, pero hoy, Señor, viendo el ejemplo de un hombre como Pablo, un hombre que fracasó, de un hombre que vivió una vida sin vos, Señor, y por eso fracasó, y por eso se equivocó. Pero, Señor, un día, Señor, un día Él tuvo un encuentro contigo. Y también nosotros, Señor, un día, tu amor y tu misericordia nos alcanzó, Señor. Y, Señor, por eso, en esta noche, en el nombre de Jesús, decidimos delante de tu presencia, Señor, perseverar en esa gracia que solo está en ti, Jesucristo. Esa gracia inmerecida que nos alcanzó un día, Señor, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención, para nuestra justificación. Gracias, Señor, porque no merecíamos nada de esto, así como Pablo tampoco. Pero tu amor es tan grande, Señor, que cubre multitud de errores y faltas. Por eso en esta noche, Señor, decidimos perseverar en esa gracia tuya. Decidimos, Señor, compartir esa gracia con otros. Y, Padre, queremos conocerte más a través, Señor, de la oración, de ese diálogo en intimidad contigo. Señor, perdónanos, porque tantas veces, Señor, tenemos el tiempo y no lo disponemos para encontrarnos en intimidad con vos. Pero hoy, Señor, decidimos perseverar en ese diálogo amoroso contigo. Queremos escuchar tu voz, Señor. Y, Padre, gracias, porque vos siempre estás dispuesto. Y nosotros en esta noche decidimos, Señor, perseverar cada día de nuestra vida en tu gracia, en la oración, en la búsqueda de tu palabra, Señor, de conocerte más y más a través de ella. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos y guíanos a mantenernos solícitos en esa unidad. Señor, de guardar la unidad de tu Espíritu. Señor, gracias por cada familia, gracias por cada persona aquí. Señor, y tal vez alguno esté pensando, y bueno, pero ya me pasó el tiempo, perdí tanto tiempo, fracasé en esto. Pero, Señor, en esta noche te dice, no importan tus tiempos, importan los míos. Y a partir de ahora, si decidís definitivamente perseverar, tomado de mi mano, perseverar en mis caminos, perseverar en la fe y en la confianza en mí, yo tengo planes distintos a los tuyos para tu vida. Por eso empezá a darle gracias al Señor, porque el poder de Dios se manifiesta aún en nuestras debilidades. Y Pablo decía, por lo tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, en mi falta, en mis errores, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en esta noche el poder del Señor reposa sobre tu vida, viene sobre tu vida, viene como algo más de esa gracia que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario para vos y para mí. En esta noche el Señor nos anima y nos dice, perseveren, porque yo he perseverado para ir a la cruz. El Señor dice, yo he caminado
esa cuesta, con el madero sobre mis hombros, yo he perseverado. Nos dice el Señor, yo he perseverado, yo me he creído y me he levantado otra vez, porque había una motivación para que yo perseverara. Y esa motivación, mi hermano, éramos nada más y nada menos que vos y yo. Nuestra salvación, nuestra redención y la vida eterna que Él ganó para nosotros. Señor, bendigo a mis hermanos y pido, Señor, que esta gracia tuya también, a través de perseverar en la fe que es en Cristo Jesús, sea algo que nos impulse para ir más allá en el servicio, en el ministerio, en la familia, en las empresas personales, en los negocios, en los emprendimientos, Señor, en lo emocional, en lo afectivo. Señor, perseveraremos porque confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra salvación, Señor. Te honramos, te damos toda la gloria, toda la honra y te damos toda la alabanza. En el nombre de Jesús.